Hola, soy Javier Ibaca y junto a mi equipo desarrollamos Refugio Conectado. En el ramo de Ingeniería Informática y Sociedad, conocido como InfoSoc, cada grupo debía elegir un proyecto que tuviera un impacto social real. Nosotros al inicio pensábamos hacer un proyecto relacionado con veterinarias, pero luego después analizando las diferentes problemáticas nos topamos con una realidad que nos llamó mucho más la atención y nos tocó más, que era la situación de los refugios de animales. Y fue ahí cuando nos dimos cuenta de que en realidad los refugios trabajan realizando un esfuerzo enorme, ya que tienen recursos limitados, lo que les dificulta gestionar, por ejemplo, adopciones, donaciones, entre otras cosas. En ese momento nos dimos cuenta que queríamos aportar este trabajo tan valioso y así fue como nació Reco, una plataforma que ayuda a conectar, a facilitar procesos y darle mayor visibilidad al trabajo que realizan estas personas que cuidan a los animalitos día a día. A nivel personal, este proyecto ha sido una experiencia muy especial porque es el primer proyecto grande en el que participo y también el primero que llega a producción. Entonces le da un significado mucho más grande para mí. Aprendí muchísimo desde cómo organizar etapas de desarrollo, comunicar ideas, gestionar tareas de equipo, a comprender necesidades reales. Ha sido un desafío constante, pero también una oportunidad para crecer y confiar mucho más en las capacidades que tengo. Además, durante este proceso mi equipo me eligió como líder de proyecto y esa experiencia marcó un antes y un después para mí porque me enseñó a escuchar, guiar, tomar decisiones difíciles y sobre todo valorar profundamente el trabajo colaborativo. Liderar Reco no solo fue una responsabilidad, fue una experiencia enriquecedora que me llevo con mucho cariño. Este proyecto me demostró que la tecnología puede ser una herramienta de impacto humano real y eso me motiva muchísimo. La verdad es que planeo continuar con el proyecto, seguir trabajando en él y seguir dándole forma a esto que inicialmente se fundó, bueno, desde esta idea que ya había mencionado, desde la de ayudar. Hola, yo soy Jorge Ríos y voy a responder a la pregunta de ¿qué aprendizajes logras rescatar de este proyecto? Yo llegué con una base de proyectos anteriores, ¿no? De aprendizajes. Proyectos como el anual de Ingesoft y análisis y diseño. El uso de herramientas como Git y el ciclo de desarrollo de una aplicación. Todo eso ya lo tenía internalizado. Pero la gran diferencia y el verdadero aprendizaje de Reco fue que por primera vez no teníamos un manual de instrucciones. No había una lista de requerimientos entregada. El desafío partía desde cero. Tuvimos que ser nosotros quienes diseñásemos el producto desde su idea más central, ¿no? Esto nos obligó a acercarnos a los usuarios, no solo para recoger peticiones, sino para entender sus necesidades. Y quizás es la parte más importante, porque al compartir con ellos, aunque fuese por poco tiempo, pude ponerme en su lugar, ¿no? Entendía su contexto, sus limitaciones, frustraciones, y eso lo cambiaba todo. Ya no se trataba de cumplir con una tarea, sino de resolver un problema real para alguien, lo cual significaba que habían expectativas en nosotros. Necesitamos convertir esa comprensión en funcionalidades concretas, ¿no? Establecer los plazos y, en resumen, gestionar eh, un proyecto de principio a fin con una visión propia. Así que si tuviese que rescatar, ¿no?, el aprendizaje más clave o un aprendizaje clave es la transición de ser un ejecutor técnico, convirtiéndose en un creador de soluciones. Reco nos enseñó a, dar- a darle un porqué y un para quién al código que hacíamos, en ponerle nuestro mayor esfuerzo y lograr satisfacer sus expectativas, ¿no? Estar a la altura. Y eso fue un salto cualitativo enorme. Hola, soy Nicolás Pérez y voy a hablar sobre qué he aprendido en mi proyecto de Ingeniería Informática y Sociedad, también conocido como InfoSoc. Y bueno, yo personalmente estoy dando este semestre bases de datos, así que para mí lo de hacer una página, bases de datos y todas esas cosas que hemos ya, para mí es todo muy nuevo. Entiendo por cómo teníamos que hacer el proyecto.
O sea, yo había hecho las tareas de mis clases nomás, así que tuve que confiar en mi grupo para elegir las plataformas, porque yo nunca he usado React, tuve que aprenderlo mientras trabajábamos, SQL lo he usado muy poco, y bueno, y este proyecto fue algo, para mí por lo menos fue algo muy grande, no se compara a la escala a lo que había hecho antes. También este es el primer proyecto que está dirigido a clientes reales, así que he aprendido de cómo interactuar con clientes primero y de cómo ir ayudándonos en el desarrollo para alcanzar algo que es lo que finalmente quieren ellos. Esto también obviamente conlleva aprender sobre las necesidades y problemas que puede tener un refugio, y eso me deja con un gran aprendizaje no solo sobre los refugios, sino de también cómo es trabajar constantemente con un cliente, recibiendo feedback, dando feedback. El proyecto fue una experiencia nueva, me da experiencia también y me ayuda para futuro, para cuando tenga que trabajar, y no solo me ayuda a mí, también espero que ayude a mucha gente que quiera adoptar, que quiera aportar, y a muchos refugios, porque al final esa era la idea de la página, una ayuda para los perritos, para los refugios y para quien quiera perritos. Hola, yo soy Fabián San Martín y esta es mi reflexión sobre lo aprendido del proyecto. Como yo lo entiendo, de lo que más que aprendimos en el proyecto se centra básicamente más en lo práctico, mi perspectiva, porque fue todo un desafío básicamente aplicar herramientas que no sabíamos nada de ello. De hecho, a mí me estaban recién pasando todo esto de la API, la creación de páginas, de tener un backend, un frontend y una base de datos, todo conectado junto. Para mí esto era todo nuevo y lo tuvimos que aplicar todo. Y yo creo que fue un proceso bastante valioso, más que nada porque es práctico. Generalmente uno en la universidad siempre hace como prototipos donde se hace una función, es toda fea, pero mientras funcione cualitativamente, estamos listos. En cambio, esto es distinto. Tuvimos unos clientes con expectativas. No simplemente teníamos que crear lo mínimo necesario, sino que también teníamos que cumplir con todo lo que prometimos, hasta incluso ir más allá de eso, que es lo que hicimos en Reco generalmente. Cumplimos lo mínimo que prometimos e intentaremos llegar mucho más allá. Entonces yo creo que esta fue una buena experiencia. Especialmente también tratar con clientes, con expectativas básicamente, que es un modelo más concentrado en negocio. Ya básicamente no tenemos un ayudante diciéndonos qué, sino que básicamente tenemos alguien controlándonos de que vayamos bien. Y eso en realidad me pareció bueno. Aprendí muchas cosas. Fue una buena experiencia, diría yo, en el sentido de aprendizaje, de cómo tratar con clientes, también en el sentido de voluntarismo, de aprendizaje, ofreciendo un servicio. También me pareció interesante, porque tuvimos que dar algo de valor, no básicamente algo inútil que lo damos y ellos lo desechan porque no les sirve mucho. Primeras 2 semanas, no hay que hacerlo. Pero realmente tuvimos que entregar algo de valor. Eso también me pareció interesante. Y más que nada en eso se centra, en lo práctico que hemos aprendido. Por ejemplo, la API me pareció interesante, pero recién hace poco nos enseñaron. O sea, yo tuve un certamen donde estaba todo esto de la API Composer, Cores y todas estas cosas de microservicios, así que ahora lo entiendo mejor, irónicamente, cuando el proyecto ya está listo, pero es el. Así que eso no sé, obviamente. Hola, mi nombre es Florencia Escuí, soy la fundadora y dueña del Refugio Canino del Valle en la ciudad de Los Andes, en la comuna de Calle Larga. Tenemos 78 perritos, entre cachorros, perros adultos, perros de edad mediana, todos los portes, todos los colores, todas las razas, todos los tamaños que quieran. Los problemas más recurrentes aquí en el refugio que tenemos nosotros es el tema del alimento de los perritos. Como son muchos perritos, alimentarlos diariamente requiere un gran gasto. Entonces, una campaña constante que estamos haciendo todas las semanas para reunir los casi 300.000 pesos que nosotros necesitamos semanalmente, solamente para los saquitos de comida de los perritos, porque aquí comen
1,5 sacos de comida diaria más o menos, que eso equivale como a 32 kilos de comida al día. Sumado todo eso da una gran cantidad, y el otro problema que tenemos es la distribución de nuestros espacios, que al tener pocos ingresos, y esos ingresos son solamente finalmente destinados para el asunto de la comida y la mantención de los perritos, útiles de aseo, el asunto de las que siempre sale alguna urgencia veterinaria, porque como son muchos, que alguno de repente una herida, alguna pelea o alguna urgencia mayor, o algún caso nuevo que recibimos que venga con alguna urgencia mayor, tenemos que ocupar esas platas destinadas a la comida para los otros gastos de los perritos. Entonces eso nos impide a nosotros realmente avanzar en los proyectos de crecimiento del refugio, de un crecimiento de infraestructura del refugio. Bueno, en realidad esto es algo, como te contaba antes, casi familiar. Mi familia toda la vida rescató perritos de la calle. Hemos tenido la suerte de siempre tener lugares grandes donde hemos vivido con harto patio. Si yo lo mínimo que he tenido perritos en mi vida han sido 12. Entonces, siempre hemos tenido eso. Nunca hemos sido capaces de dejar un animalito abandonado en la calle, esté atropellado, esté en buenas condiciones, esté enfermo, lo que sea. Para nosotros siempre ha sido sagrado ayudar a los animalitos. Entonces yo con el tiempo me fui dedicando más a esto, nunca dejé de lado, intenté, como le comentaba, estudiar otras carreras que finalmente a lo que me llevaron es decir, enfócate en lo tuyo, los perritos son lo tuyo, ayudarlos en lo tuyo. Estudié el técnico veterinario únicamente para poder tener los conocimientos básicos del cuidado de los perritos, y también para poder ahorrar también en ese sentido con el tema de la vacunación, la curación de las heridas, cuando llegan perritos heridos, tratamiento y todo eso, tener al menos los conocimientos básicos para poder ayudarlos. Ya como refugio como tal, llevo 6-7 años más o menos, fue justo antes de la pandemia, pero ahí ya llegué a los 35 perritos y ya me di cuenta que era insostenible para mí sola comprarles el alimento, y ahí empecé por primera vez a pedir ayuda a la gente que me conocía. Primero empecé pidiendo ayuda a mi familia, a mis tíos, mis tías, mis primos. Después, al ver que yo seguía recibiendo casos, el refugio se empezó a ser conocido, nos contactaban de otros lados, más gente de otras partes, agrupaciones, y al final tuvimos que empezar a hacer esto, campañas, rifas, completadas, lo que sea en un principio, para poder parar el refugio, para poder hacer los primeros cierres, los primeros caniles y la limpieza del lugar. Y eso ya ahora, ya después de todos estos años, tenemos yo creo que el refugio al 40%, pero por lo menos lo tenemos. Y hemos ayudado ya a muchos perritos durante este tiempo a encontrar hogar y ya no quedar finalmente en las calles, que es lo que más nos importa, que haya menos perritos en las calles. Sí. Y más gente que se humanice también a adoptar y ayudar, porque nosotros de repente estamos súper colapsados. Sí. Y queremos eso, que la gente se motive, por favor, que la gente adopte, que se atrevan a adoptar perritos adultos. Los perritos adultos son los más maravillosos, son perritos ya criados. Aquí nuestros perritos, como pueden ver, son excelentes perritos. Son un amor. Todos, y eso es un amor, porque los criamos, los cuidamos y los sanamos con amor.